Bueno, ayer hacíamos referencia también a lo que está sucediendo del otro lado del mundo, pero que también nos toca a nosotros. A veces no entendemos bien. Y también hago mías las palabras que decíamos ayer, ¿no? De que en este momento del mundo, en esta época, en estos años, sigamos hablando de guerra, sigamos hablando de lo que podría suceder, sigamos hablando de muertes de tantas personas. Israel pide nuevas sanciones contra Irán mientras sopesa su respuesta al ataque del día sábado. Pero esto no lo voy a decir yo porque voy a hablar con alguien especialista en el tema. Estoy con el analista político internacional Juan Venturino. Juan, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Muy bien. Encantado de estar hablando esta tarde con ustedes. Me encanta porque además nos ayuda un poco a entender qué es lo que está pasando en esa parte del mundo. Que las cosas que vemos en la tele, las informaciones que nos llegan, lo que nos llega a través de las redes sociales, a veces no terminamos de entender porque no queremos que esto suceda. ¿Qué está pasando? Sí, has abordado tantos temas que a su vez en un mundo tan complejo. Claro. Iría por algunas partes, como para decirlo, como decía, saque el destripador. Sí. Lo primero que tenemos que decir es que estamos en un mundo realmente muy complejo, interconectado, interdependiente, pero además repleto de armas. Y Claro. cuando digo repleto de armas, me estoy refiriendo a algunos pequeños datos. Por supuesto, necesitaríamos mucho tiempo para revelar, explicar específicamente qué significa esto, pero lo voy a decir muy brevemente. En manos de las principales potencias bélicas globales hay al menos, voy a decirlo para que se entienda, 15.000 cabezas nucleares. 15.000 cabezas nucleares. ¿Esto qué significa? El amplio poderío, digamos, bélico global está en condiciones de destruir al planeta al menos 40 veces. Claro, totalmente. Es decir, Sí. si usáramos todas esas cabezas nucleares, que se entienda, son misiles en algunos casos intercontinentales, no pueden ser, digamos, tan fácilmente, digamos, operados, pero sí están disponibles. Este es el armamento mundial. Solo los Estados Unidos es capaz de destruir 16 veces el planeta. Por eso cuando hablamos de armas, estamos hablando de esas armas. Claro. No de las armas convencionales, ni de los aviones, ni de los tanques de guerra. No, que además están ahí disponibles como para que alguien apriete un botón y volemos todos. Sí, exactamente. Algunas de estos líderes globales, de las potencias bélicas, digamos que no más de 20 personas tienen ese poder. Sí. Con el de uno solo es suficiente, si vamos al caso. Sí, por eso explicaba que con Claro. uno sola potencia bélica, las dos principales hoy tenedores de este tipo de cabezas de arsenal nuclear son Rusia y los Estados Unidos. Pero hay otras más en otros lados. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo la cabeza a ver, pensando en las personas, en los poderosos, en los que tienen estas armas, la posibilidad también de crear una vacuna que cure uno de los males más grandes o que cure el cáncer, por ejemplo, y por otro lado tener el poder de crear una arma que destruya absolutamente todo. Y además de lo que nos enteramos, ¿viste cuando vemos las películas y que se mueren millones de personas y que estas guerras absurdas a veces, que todo tiene un trasfondo de un por qué se hacen? Pero lo que viene sucediendo, no sé, lo que veíamos en el mes de octubre, porque fue tan cruel esta matanza de 1.200 personas, los rehenes, bueno, los argentinos que siguen como rehenes o los que se liberaron y lo que contaban. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede terminar con todo esto? Bueno, has hecho una gran pregunta y en tu pasaje te has referido a algunas cuestiones fundamentales. Me quedaría con algunas partes nada más. Por supuesto, adhiero en todo lo que dijiste, pero por algunas partes como para ir desmenuzando y comprendiendo juntos. Lo primero es que esas personas no piensan como nosotros, piensan en poder duro. Claro. Y el poder duro solo habla de armas de destrucción masiva, no habla de otra cosa, que en realidad cuando nos referimos a eso tengo algo así como, digamos, 15 años dedicados solo a este tema, sí, claro, en el ámbito de las relaciones internacionales. Dentro de ese ámbito hay comités de desarmes permanentes de todo el mundo, es decir, hay mucha gente empleada, trabajando, dedicada solo a este tema, y podríamos hacer todo un capítulo aparte de eso, pero simplemente decirte lo siguiente.
lamentablemente el poder habla solo en esos términos, habla en términos de armas de destrucción masiva por uno de los lados. Segundo, la mayoría de los inventos que nosotros conocemos han salido de laboratorios para la guerra, exclusivamente, ¿sí? Desde los aviones que vemos hoy comerciales, primero fueron un desarrollo en un ámbito militar dentro de lo que fue en algún momento la carrera armamentista. De hecho, los satélites de comunicaciones y hasta los trenes han salido de alguna manera, han sido primero una parte de un ensayo de un laboratorio para la guerra y luego sí un uso civil y comercial y de desarrollo como hoy conocemos. De hecho, el mundo hoy se mueve en aviones de carácter comercial y civil. Sí. Entonces, tristemente, nosotros le decimos, yo he escrito un artículo sobre esto, que dice que es la madre de todas las industrias. Sí. Esto como para ir entendiendo en términos globales cuánto representa, y bueno, dentro de lo que es el PBI y las principales potencias occidentales, es una parte muy gravitante lo que tiene que ver con el desarrollo para la guerra y el presupuesto genéricamente militar, así le llamamos, presupuesto militar. Uh-huh. Entonces, dicho todo esto es la necesidad, y en otro momento dijiste guerra sin sentido. Sí. Bueno, insisto, 14 años dedicado a la investigación de temas que tienen que ver con la guerra, con las relaciones internacionales, en realidad un poco más, pero abocado básicamente porque antes estuve dedicado al tema de cooperación. Te digo lo siguiente, y es una frase que podría ser simple, pero después revisada con los años, porque antiguamente se creía que el hombre iba a la guerra por una indisponibilidad de recursos, y de hecho está en los libros esa explicación. Pero ahora tengo que decirte que toda guerra es un engaño. Ajá. Toda guerra es un engaño. No me quedo muy tranquila porque pensando que en el medio muere tanta gente y se destruye tanta cosa, lo del engaño me sorprende, me cachetea, pero más allá de... Por demás inquietante, lamentablemente no es que quiera, digo esto, ni es para escandalizar, ni para tranquilizar, es un hecho de la realidad objetiva. Lo que pasa es que uno todos sus días no está pensando en eso. No, claro. De hecho, yo te aseguro que si vos hablás con 1000 personas conocidas, entre los que conocés directamente y los indirectos, no vas a encontrar una que te diga qué linda que es la guerra, qué bárbaros que son. Absolutamente. Sin embargo, mueve los hilos del globo, ¿no? Del planeta. Uh-huh. Básicamente convierte al planeta en un tablero de ajedrez. Si me pongo a pensar en lo que ha sucedido en la historia de la humanidad y las guerras por territorio, por religión, por alimentos, por tener, terrenos más prósperos y demás, lo puedo entender en el sentido de que no teníamos esta visión global, no sabíamos ni cómo era la Tierra. O sea, se peleaba porque se peleaba por poder, ni más ni menos. ¿Sigue sucediendo eso? Sigue lo mismo, y en realidad nosotros queremos amigarnos con la idea de que se peleaba porque era el último recurso. Claro. Y en realidad, si vos revisás en los anales de la historia, está más relacionado por cuestiones, digamos, los biólogos que más han estudiado por los cambios que ha hecho el ser humano. El ser humano es el único, digamos, ser que habita la Tierra, que se encuentra, el único ser vivo, digamos, que está en celo permanente. No solo eso, ha cambiado su alimentación, ha aumentado su temperatura basal, su temperatura corporal, sí, y otros tantos al dominar el fuego y otras cosas. Ahora, cuando lo explicamos, vamos al núcleo gordiano, al inicio, biólogos, no yo digo, investigadores que han dedicado su vida entera a la investigación, se preguntan por qué, por ejemplo, no convive con esos animales que tenían al lado y un día los hace alimento, básicamente. Claro. Y la pregunta era, ¿por qué lo habían hecho? Y luego de años de investigación, un gran biólogo llega a la conclusión compleja, digo, porque la pregunta es fácil, pero la respuesta es mucho más difícil si uno busca saber la verdad, ¿no? La verdad más profunda es simplemente porque puede. Es decir, mata al animal que tiene al lado para comérselo, sencillamente porque puede. Uh-huh. Sí.
Y volviendo a lo que está sucediendo en Irán, lo que está sucediendo con Israel, en estas tensiones que se desarrollan desde hace tantos años, porque en realidad es lo que sucede, este campo de batalla que se ha formado, por supuesto, en lo que tiene que ver con este Oriente Medio, y lo que atribuyen tanto para un lado como para el otro, y las represalias, y los países que intervienen y que tratan de ser mediadores están como todos involucrados. Así es, tristemente todos involucrados. Recordemos también que aquí aparecen cuestiones con matices religiosas, con visiones del mundo, y además, obviamente, aparece detrás la industria bélica, claro, aparece el tablero de poder, aparecen las alianzas globales, y aparece esto que decíamos, la ambición, la expansión. Recordemos que las principales potencias hoy, Holanda, que no está fuera del mapa, alguna vez fue una potencia bélica expansionista. Inglaterra, sí, hoy está tranquila, digamos, sí, pero antiguamente vino aquí una guerra con nosotros a quitarnos nuestras Islas Malvinas, y así podría nombrar, una serie casi ilimitada de etcéteras. Al día de hoy hay colonias que mantienen su propia, en teoría, ¿no?, y entre comillas, identidad, porque existe, digamos, una especie de consenso generalizado de la autodeterminación de los pueblos, pero que sin embargo se mantienen colonias hasta nuestros días. Hasta nuestros días hay colonias, y bueno, si vamos a algunos espacios como África, donde quizás no es una intervención directa, no necesariamente, pero los diamantes están en manos de empresas canadienses, no necesariamente africanas, y podríamos seguir tildando, digamos, infinitas veces. Digo, simplemente por contar componentes que son integrantes, digamos, de una minería no convencional, que son necesarios para superconductores que están en los teléfonos, son extraídos por niños en canteras a cielo abiertas en algunos espacios de África. Luego, obviamente, van a parar los celulares que valen en algunos casos más de $1.000 en cualquier mercado del mundo. Pero, insisto, a través de mecanismos, digamos, de esclavitud en el siglo XXI, hoy, 2024, ya promediando abril, sin embargo, sigue sucediendo. Sí, claro. Entonces, sí, convive el hombre de las cavernas con la supuesta, entre comillas, digamos, desarrollo, ¿no? Sí. Y esta idea de que nos gusta ser sofisticados, pero adentro de nuestros celulares hay componentes que fueron extraídos, que están básicamente sucios de sangre. Sí, claro. Pero además sabemos que en esa parte del mundo han vivido en guerra permanente, por una cosa o por la otra, o los ataques desencadenados, o el que festeja después de lo que sucedió en octubre. Vuelvo a eso porque es lo más reciente que tenemos, así masivo y terrible, que además las imágenes se esparcieron por todo el mundo con una velocidad tremenda, que tal vez antes no nos llegaban como nos llegan ahora con las redes y con todo eso, que nos quedamos impactados. Por supuesto que el resto de los humanos que la miramos desde acá, que en el fondo también tenemos miedo por lo que pueda pasar, por el partido que toma cada presidente y cada país en la situación. Así es, cada potencia bélica, y que luego habilitó a la matanza también que hoy tenemos y que perviven hoy en Gaza, porque la búsqueda de los responsables, hay 132 personas que no volvieron a su domicilio, que han sido secuestradas, que han sido violentadas, pero además en esa búsqueda se está estableciendo una carnicería que se lleva a niños y a mujeres que obviamente nada tienen que ver con los grupos terroristas. Entonces, esta es la realidad del mapa. Efectivamente, pareciera, por un lado, uno quiere que se alcance una paz, pero lo que vivimos hoy en día, desde hace algún tiempo, yo lo llamo una paz armada, ¿no? Pareciera que es el intermedio, como había pasado entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, simplemente habían cambiado los jugadores. Bueno, esto parece que tiene ese matiz, ¿no? Estamos viviendo una especie de paz armada y estamos obviamente prendiendo un pucho adentro de un polvo. Sí, tal cual. Esa es la definición, ni más ni menos. Juan, la verdad que me encantó charlar y por lo menos
sentir que nos acompañamos un poco, que terminamos pensando un poco lo mismo, la crueldad y esas cosas que no entendemos porque nosotros no vivimos en ese tipo de vida, ¿no? O no estamos creados para eso, por lo menos. Pero nos duele muchísimo a todos. La verdad que te agradezco muchísimo estas palabras. Por favor, gracias a ustedes por comunicarme y cuando ustedes lo deseen, volvemos a contactar. ¿Cómo no? Muchas gracias. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Juan Venturino, analista político internacional.